Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a trabajar con un software para Windows, vamos a hacer una revisión de Disk Keeper en su versión 6. Bueno, ¿qué es esto? Pues es un desfragmentador de disco duro para trabajar con sistemas Windows 95 hasta Windows 2000, incluyendo Windows NT 4, que es donde lo vamos a probar. Bueno, la desfragmentación del disco, ya lo sabéis, era un proceso que se utilizaba para reorganizar los datos almacenados en un disco duro cuando estos datos habían sufrido un proceso de fragmentación. Cuando nosotros utilizábamos un disco duro, bueno, pues con el uso de grabar, borrar archivos, eliminarlos, moverlos, se producía una serie de huecos que luego se iban rellenando con nuevos archivos y esos archivos quedaban fragmentados, lo que producía un empeoramiento del rendimiento de lectura en nuestro disco duro. Bueno, pues para evitar esto aparecieron los desfragmentadores. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que al contrario que las versiones de Microsoft típicas como MS2, que traía su propio desfragmentador, aquí lo estáis viendo, o las versiones un poquito más modernas de Windows 9X o incluso de Windows 2000 o XP, Windows NT 4 carecía de desfragmentador de discos. Microsoft no lo consideró importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que aparecieron aplicaciones de terceros como la que vamos a ver hoy para poder desfragmentar nuestro disco duro, porque al final, bueno, pues sí que resultaba necesario. Bueno, pues hemos encendido y hemos cargado nuestro Windows. Estamos aquí en un PC que es un viejo conocido del canal, es un Toshiba Satellite 320 CDT, procesador Pentium, 233 MHz, 96 MB de RAM, un ordenador que es totalmente compatible de forma nativa con Windows NT 4. Vamos a darle aquí a botón derecho Propiedades y vamos a mostrar un poco las propiedades del sistema. Trabajamos con Windows NT 4, Build 1381, con Service Pack 6, que fue la última versión de Service Pack que apareció. Necesitamos al menos un Service Pack 3 para poder trabajar con Disk Keeper. Y bueno, aquí vemos las características del ordenador. Si nos metemos dentro de mi PC, pues aquí estamos viendo el disco duro. Vamos a darle a botón derecho, Propiedades. Es un disco en sistema NTFS como corresponde con Windows NT 4. Y si nos vamos aquí a herramientas, bueno, pues tenemos la comprobación de errores, la herramienta de comprobación, el escaneo de disco, la copia de seguridad, pero si os dais cuenta y nos vamos aquí a la última opción de desfragmentación, nos dice no hay herramientas de desfragmentación instaladas. Y es que NT 4, como os he dicho, pues no tenía herramientas de desfragmentación, ¿vale? Y entonces por eso aparecieron herramientas como la que vamos a ver hoy. Bueno, pues vamos a aprender a instalar esta herramienta y luego lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues estudiar un poquito su interface, que es muy sencillo, pero yo creo que es muy interesante. Venga, la herramienta como siempre os la dejaré en la descripción del vídeo, podéis grabarla en un CD, esto era una herramienta que venía en formato CD, yo he intentado hacer una instalación desde disco duro y no he podido, y eso lo dejo claro, ¿vale? Sí que he podido con una versión un poquito más superior, que era la versión 7, pero me ha parecido un poquito más engorrosa de trabajar y entonces al final he decidido traeros la versión 6. Bueno, abrimos o reproducimos automáticamente nuestro CD-ROM. Bueno, ahí vemos cómo se inicia Executive Softwares. Y nos aparece aquí pues un menú para que elijamos el lenguaje. Este software viene en diferentes lenguajes, lo podemos instalar con diferentes idiomas. Nos vamos a español, hacemos clic. Nos aparece este menú, instalar Disk Keeper o probar otros productos. Este CD trae otros productos que he intentado yo probar, uno que me interesaba y tampoco me ha funcionado. Nos vamos a centrar en este vídeo en Disk Keeper. Le damos a Disk Keeper Workstation. Y vemos ahí cómo comienza la instalación. Bueno, va a haber varios reinicios porque ahora vamos a ver un par de peguillas que nos van a surgir y vamos a ver cómo resolverlas. Bueno, aquí nos dice, el programa de instalación ha terminado de configurar el instalador de Windows en el sistema, debe reiniciarse para seguir con la instalación. Dejamos el CD metido y continuamos una vez que hagamos el reinicio. Le damos a reiniciar, esto lo que hace, bueno, pues ha modificado alguna cosa del sistema y para poder seguir con la instalación necesita reiniciar. Le damos. Bueno, y continúa lo que es la instalación una vez que hemos entrado otra vez en escritorio. Bueno, ahora nos aparece este mensajito, ¿vale? Y esta es la segunda peguilla, después del primer reinicio, nos dice Disk Keeper requiere Internet Explorer 4.0.1 posterior para determinados componentes de Windows NT para llevar a cabo su instalación. Bueno, realmente no es necesario. Yo entiendo que Internet Explorer era necesario para poder, bueno, pues entrar en algunos enlaces o algo del software y recurrir a su página oficial o lo que sea, pero realmente para manejar el software y realizar, bueno, pues un chequeo de disco, utilizar sus herramientas, no hace falta. Así que si queremos instalar los componentes, pulse continuar. Bueno, pues si queremos salir, instalar en Internet Explorer, pues cancelamos, instalamos Internet Explorer
Explorer y luego ya otra vez entramos dentro del software, pero no lo vamos a hacer así. Yo voy a darle a continuar directamente para que siga instalando. Le damos a continuar. Nos dice bienvenido a Install Shell Wizard de Diskkeeper Workstation, pues ahí lo veis, Diskkeeper 6, le damos a siguiente, aceptamos los términos de licencia, siguiente. Ahora podemos hacer una instalación completa o personalizada, creo que es lo mismo porque realmente no tiene esto muchos componentes, así que nada, instalamos todo, le damos a siguiente, instalar y se pone a instalar y es nada más esperar a que termine. Bueno, pues ahora nos pide un segundo reinicio, pues nada, decimos que sí, reiniciamos. Entramos de nuevo en escritorio, veis otra vez que se carga Windows Installer. Venga, le damos otra vez a siguiente. Aceptamos los términos de licencia, le damos a siguiente, completa, no, personalizada, perdonar. Venga, siguiente otra vez. Le damos a instalar y ya se pone a instalar todos los archivos que necesita. Si os dais cuenta, es un proceso como muy rollo, hay que reiniciar varias veces, parece que incluso ahí ha habido un momento en que se repite la instalación, pero realmente está haciendo cosas diferentes, funciona así, ¿de acuerdo? Bueno, ahí hace las últimas configuraciones y ya está, ¿vale? Ya hemos acabado de instalar. Bueno, nos dice aquí si queremos registrar el software, evidentemente esto ya no funciona ni nada, le damos a siguiente. Y nos dice finalizar, pues finalizamos y tenemos que volver a reiniciar. Venga, pues volvemos a reiniciar y luego ya podremos utilizarlo. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí de vuelta en el escritorio. Nos vamos a meter ahora en mi PC y vamos a ir al disco duro y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Si le damos a propiedades, botón derecho, herramientas, bueno, pues fijaos que ahora ya aparece esto que dice desfragmentar ahora y ya tenemos la herramienta disponible. Y lo que va a hacer va a ser tirar de Diskkeeper para poder desfragmentar. Tenemos también aquí en el botón de inicio en programas las herramientas o bueno, los ejecutables, ¿vale? El que hay que ejecutar es este de aquí que dice Executive Software Diskkeeper. Bueno, pues o entramos por aquí o por ahí. Vamos a entrar por aquí ya que lo tenemos directamente, el botoncito. Vamos a cerrar esta ventana. Venga, le damos, cerramos aquí. Veis aquí cómo se abre Microsoft Management Console. ¿Por qué? Porque este software realmente está formando la parte como si dijese de una consola del sistema operativo. Y nos aparece, bueno, esta serie de ventanitas que nos van a ir apareciendo y que podemos desclicar para que no vuelvan a aparecer. Esta es como la pantalla de bienvenida o también llamada pantalla de orientación. Aquí nos dice Diskkeeper es, bueno, pues una cosa maravillosa para desfragmentar y también, bueno, pues para los sistemas 2000 NT, Millennium, 95 y 98 y nos cuenta también que, bueno, pues que nos va a contar cuál es el grado de desfragmentación del disco y que una vez conocido el problema, bueno, pues podremos arreglarlo tranquilamente con este software. Y si es la primera vez que utilizamos, pues que consultemos la sección de para empezar de la ayuda. Venga, pues nada, vamos a quitar esta, bueno, vamos a dejarlo puesto, total da igual porque no vamos a ver más. Y aquí directamente ya nos aparece el interface del programa. Es muy sencillo de manejar, tiene un par de menús o un par de botoncitos de menús que son muy simples. Ahora vamos a ver las opciones más importantes son analizar y desfragmentar. Luego trae una serie de herramientas que hacen referencia a cómo se comporta el software cuando trabaja bajo Windows o cómo configurarlo para que haga, bueno, pues desfragmentaciones automáticas o se comporte de una manera o de otra. Y luego, bueno, pues aparte de esto, la pantalla está de bienvenida o de orientación, aquí la tenéis, actualizar, que lo que hace es refrescar la información de la pantalla y luego el acerca de y la ayuda, ¿vale? Y aquí en ver, bueno, pues podemos marcar o desmarcar estas opciones que son las pantallas estas de bienvenida que nos van a ir saliendo. Si las desmarcamos todas, pues no aparece ninguno. Aparte de los menús tenemos los botoncitos más interesantes, bueno, pues esto que está aquí, yo la verdad es que no sé muy bien para qué sirve. Si le damos aquí a subir un nivel nos aparece Diskkeeper y si pinchamos dentro nos vuelve a aparecer la consola. No sé si es que esto tenía otras partes del software o en algún momento aquí podían aparecer elementos diferentes, pero aquí lo veis que es lo mismo. Le podemos dar también y que aparezca el panelito aquí a la izquierda, pero bueno, yo creo que este panel realmente no vale para nada, consola root, ¿no? Bueno, pues lo quitamos. Tenemos el botoncito de la ayuda y luego el botoncito de analizar y desfragmentar. Unos botoncitos que pone aquí reanudar, pausar o detener. Una vez que se esté corriendo un análisis o una desfragmentación podemos pararlo en cualquier momento, pausarlo o incluso pararlo. Tenemos ver el informe que nos genera, porque esto cuando realiza un análisis o una desfragmentación nos genera un informe con lo que ha hecho y podemos verlo. Y luego, bueno, pues un botoncito para agregar exclusiones de archivo que luego vamos a ver, o lugares, carpetas que no queremos que se desfragmenten, y luego un botoncito para realizar programación de desfragmentaciones.
Aquí nos aparecen los volúmenes que tenemos disponibles. Ahora mismo nada más tenemos el volumen C, nos dice la capacidad, cuánto queda libre, el espacio libre. Aquí nos aparece, cuando le demos a analizar, bueno, pues una información gráfica de cómo está nuestro disco duro. Tenemos el botoncito también aquí de analizar y desfragmentar, y luego una leyenda que nos cuenta, ahora lo vamos a ver, lo que vamos a ver aquí en el interface gráfico, qué significa, ¿no? Archivos fragmentados, archivos contiguos. Los archivos fragmentados son aquellos que requieren de desfragmentación, los archivos contiguos no, están bien ordenados. Los archivos del sistema normalmente no los vamos a mover o no se van a mover, entonces sobre ellos no afecta el desfragmentador, a no ser que así lo elijamos. El espacio que hay libre, el archivo de paginación, que es otro de las partes que normalmente no se desfragmentan, también llamado el archivo de intercambio, ¿no?, de estos Windows. Y luego, bueno, pues esto, directorios y espacio reservado para el sistema. Y aquí abajo, pues una barrita con el tanto por ciento del progreso del proceso que estemos realizando en este momento. Bueno, pues vamos a darle primero a analizar para que vaya haciendo cosas. Venga, pues lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestro disco. Si pinchamos aquí en analizar, bueno, pues veis ahí una barra de progreso, nos empieza a mostrar la información gráfica y nos sale, bueno, pues una pantallita de estas de análisis terminado, ¿no?, de bienvenida, que también la podemos ocultar cuando queramos. Y nos cuenta qué es lo que ha encontrado en el disco C. Ha terminado el análisis y dice que ha detectado 71 archivos fragmentados y 413 fragmentos de archivos sobrantes. Y bueno, nos da aquí unos datos estadísticos y tal. Bueno, pues nada, vamos a decir que no nos muestre más esto, o bueno, vamos a dejar siempre realmente para que nos lo muestre. Si nos molesta le damos a aceptar y ya está. Venga, aceptamos. Y ahora ya podemos darle a desfragmentar. Podemos darle aquí al botoncito de informe o ver informe aquí. Si le damos aquí, nos dice, bueno, pues todos los datos de la desfragmentación o del volumen, cómo se encuentra, unos datos más completos que lo que hemos visto en la pantallita esa de antes, ¿no? Bueno, pues aquí el volumen, el tamaño del volumen, el espacio utilizado, el espacio libre, fragmentación de un volumen, 25% de fragmentación, fragmentación de archivo 2%, fragmentación de espacio libre 33%, total de archivos. Bueno, pues aquí hay un montón de datos, ¿vale?, que podemos ir, bueno, pues mirando. Y aquí abajo nos dice cuáles son los archivos que ha encontrado él que están más fragmentados, por si nos sirven de información. Bueno, pues aquí veis que hay archivos de todo tipo, archivos de System32, del sistema, de WinNT, y si tuviésemos más software, que esto realmente es una instalación limpia, pues veríamos muchísimos más archivos aquí, ¿vale? Bueno, podemos llegar a guardar el informe, imprimir o guardarlo, si queremos, en formato TXT para verlo posteriormente con más detenimiento. Bueno, le vamos a dar a desfragmentar desde aquí, o también podemos hacerlo directamente desde aquí o desde el botoncito de desfragmentar, como nosotros queramos. Vamos a darle aquí y es nada más dejar que trabaje. Es muy sencillo. Ahí veis cómo, bueno, pues cómo nos vuelve a mostrar la información, y ahora lo que hace pues es ir copiando los archivos o reorganizándolos de un sitio para otro. Veis cómo los va moviendo. Y en principio lo que se tiene que lograr es mostrar un gráfico con la menor cantidad posible de archivos fragmentados o de archivos en rojo, ¿no?, y la mayor cantidad posible de archivos en azul, y que además estos trozos que veis por aquí estén siempre, bueno, pues contiguos en la medida de lo posible. Fijaos aquí que tenemos los archivos de paginación que no se van a mover, archivos del sistema que normalmente tampoco se mueven, y luego por aquí, bueno, pues espacio reservado, espacio libre en blanco. Pues aquí nos va mostrando la leyenda. En cualquier momento podemos parar la desfragmentación, se queda parado, ¿vale? Y mientras que no lo detengamos del todo, podemos volver a reanudar en cualquier momento y continúa. Y si queremos pararle, pues le damos a parar y salimos del software. Bueno, vamos a esperar a que termine de desfragmentar y vamos a ver qué es lo que ha hecho. Bueno, pues aquí lo veis, acaba de terminar, nos sale la pantalla esta otra vez de desfragmentación terminada, de bienvenida, ¿no?, de cada pantallita de información. Hallazgos en C, ha terminado la operación de desfragmentación en este volumen y quedan 2 archivos fragmentados y 0 fragmentos de archivos sobrantes. Había 413 fragmentos de archivo. La media de fragmentos por archivo es de 1.00. Bueno, pues hemos terminado en principio de reorganizar nuestro disco duro. Fijaos ahora, bueno, que el aspecto es totalmente diferente. Es verdad que estos desfragmentadores no llegaban a desfragmentar del todo el sistema, o realmente nunca se podía llegar a desfragmentar del todo, porque además había normalmente
simplemente algunos archivos que estaban en uso y a lo mejor no se podían mover o no se podían copiar o simplemente esos archivos no actuaba, ¿vale? Pero evidentemente consistía en realizar una desfragmentación general para mejorar el rendimiento. El rendimiento se veía muy afectado cuando teníamos una fragmentación del disco gigantesca. Si no, bueno, pues al principio normalmente cuando instalábamos un sistema no lo notábamos, pero es verdad que según íbamos trabajando y copiando muchos archivos o haciendo, bueno, pues mucho trabajo de archivos, pues llegaba realmente a ralentizarse el sistema. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos aquí? Realmente esto es lo interesante, ¿vale? La herramienta de análisis y de fragmentación. Bueno, pues tenemos aquí algunas otras opciones que las vamos a nombrar un poquito por encima. Por ejemplo, está esta que está en inglés, Set It and Forge It. Esto, bueno, vamos a cerrar aquí, nos cuenta un poquito en qué consiste, pero lo voy a contar yo. Bueno, pues simplemente lo que hace es realizar una programación diaria del desfragmentador de discos. Podemos ejecutar, bueno, pues nuestro software cada cierto tiempo y luego decirle si queremos que se haga al diario o los lunes o los miércoles o qué fechas o los fines de semana o cuándo. Y bueno, pues nada más que programar algo y decirle iniciar y se queda guardado y se realizará, bueno, pues el chequeo de disco cuando corresponda, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos la lista de exclusión. La lista de exclusión lo que nos permite es decirle qué archivos o qué directorios no queremos que se desfragmenten, porque a lo mejor, bueno, pues tenemos algún archivo que es crítico o simplemente, bueno, pues es muy grande o lo que sea y no queremos que esté el disco todo el rato intentando desfragmentar ese archivo. Bueno, pues lo que hacemos realmente es ir aquí a donde dice volúmenes, tenemos aquí la ruta, podemos seleccionar cualquier ruta, por ejemplo, si no queremos desfragmentar la carpeta de archivos temporales, pinchamos aquí, le damos a agregar carpeta y veis que se nos queda incluido en la lista de exclusión. Y lo mismo con los archivos, podemos seleccionar cualquier archivo, por ejemplo NTDetect, que era un archivo principal para poder cargar Windows, y decirle que no lo desfragmente, ¿vale? Bueno, pues simplemente es eso. En cualquier momento podemos coger las entradas que hemos metido y eliminarlas de la lista de exclusión. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos la prioridad. Esto simplemente es la manera de establecer una prioridad a la hora de ejecutar el software de desfragmentación automática, el Set It and Forge It, no sé por qué realmente lo pone en inglés, o la desfragmentación manual. Entiendo lo que hará será, aunque la verdad es que no lo tengo muy claro, es establecer una prioridad para procesador, para poder hacer otras cosas mientras, ¿no? Bueno, luego tenemos aquí el registro de sucesos. El registro de sucesos lo que hace es guardar la información de estos ticks que está aquí, que se puede ir marcando o desmarcando dentro del visor de sucesos de Windows NT. Acordaos que en Windows NT tenemos una herramienta administrativa que se llama visor de sucesos y que nos va guardando información según pues van pasando cosas dentro de nuestro Windows, por ejemplo el inicio de sesión, errores que se produzcan de conexión de red, errores del sistema, algún fallo en algún tipo. Bueno, pues podemos llegar a guardar la información de nuestro Disk Keeper en el registro de sucesos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esta información normalmente ocupa mucho tamaño, porque Disk Keeper genera mucha información y entonces se va a llenar corriendo el visor de sucesos. Tendríamos que aumentar el tamaño, porque esto se podía aumentar en Windows NT, hacerlo más grande para poder almacenar más información y que no se llene en un momento, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el desfragmentación al arrancar. Bueno, pues esto lo que nos permite es configurar una serie de herramientas que se van a arrancar o que se van a ejecutar durante el arranque de Windows, ¿no? En este caso, pues podemos hacer una consolidación de directorios, ejecutar, por ejemplo, la herramienta chkdsk, reducir fragmentos de los archivos de paginación, aquí lo veis, o desfragmentar la MFT, que es la tabla de asignación de archivos, o el master, a ver si me acuerdo, tabla maestra de archivos, creo que se llama, ¿no? Bueno, pues esta serie de opciones que están aquí, que podemos ir marcando y que se ejecutarán durante el arranque de Windows. Y por último, tenemos aquí el FragGuard. Bueno, FragGuard es la herramienta con la que podemos desfragmentar cosas que normalmente no se desfragmentan, como son el archivo de paginación, lo podemos activar, o la tabla de asignación de archivos. Y podemos hacerlo también para diferentes volúmenes, si es que tenemos diferentes volúmenes establecidos, ¿vale? Y aquí podemos poner cuándo se va a realizar, bueno, pues esa desfragmentación. Bueno, pues realmente no hay mucho más. Este es el software, muy interesante, Disk Keeper, para trabajar con, bueno, pues con lo que es un Windows NT, poder desfragmentar nuestro disco. Es una herramienta que, bueno, dejó de tener sentido porque luego Windows 2000 volvió a incluir otra vez el desfragmentador de discos, Windows XP. Las últimas versiones de Windows ya no necesitan y ya nadie utiliza desfragmentadores porque las unidades de estado sólido
no sufren de ese proceso de fragmentación. Bueno, realmente la información se fragmenta, pero como el acceso al disco es un acceso, bueno, pues digital, vamos a decirlo así, que no es mecánico, pues realmente no se va a perder el rendimiento ni nada. Hay otras herramientas para mejorar el rendimiento de los discos sólidos, pero ya hablamos de otras cosas. Esto era una herramienta que se utilizaba para discos mecánicos, ¿vale? Los discos típicos de toda la vida HDD. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si conocéis algún otro desfragmentador que os guste mucho para este tipo de Windows o para Windows NT, me lo ponéis en los comentarios y lo podemos traer al canal. Un saludo y hasta la próxima.